Comenzamos Voces del Poder en este día lunes 8 de junio cuando son las 9 de la mañana con 39 minutos. Nos acompaña Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Un clásico de los lunes, Rodrigo. Sí, nos estamos transformando aquí en pareja habitual de los lunes. Muy bien. Además, Danilo muy grato Herrera. partir la semana acá. Eso, muy bien. Danilo Herrera, cientista político, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos varios temas sobre la mesa y el primer titular de la conversación es la discusión que se ha generado en torno a levantar o no levantar el secreto bancario. Hay una postura del gobierno, han dicho vamos a presentar un proyecto, pero mantenemos, por supuesto, lo estricto que al menos han sido hasta ahora con la autorización de una vía judicial para llevar adelante un levantamiento de esas características. Pero además, mañana hay una votación bien importante en el Senado, luego un doble empate respecto a la ley de inteligencia financiera. ¿Cómo ven la discusión? ¿Realmente hay piso político para que el día de mañana pueda pasar algo en el Senado o eso va a quedar en nada? Danilo. Yo creo que lo más probable es que esto vaya a la comisión mixta. Este artículo del secreto bancario ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, sí, con amplia mayoría, y la discusión se ha dado en el Senado estos últimos días. Hubo empate 2 veces la semana pasada, se va a votar esta semana. Casualmente, el gobierno llevó al senador Walker a una gira internacional a la OIT. Justo el senador que votó a favor, que está uno lo podría contar en el oficialismo, y lo llevó de gira internacional. Así que hay un voto menos para estar a favor de abrir el secreto bancario. Yo creo que esto va a terminar en la mixta. Pero en el fondo, yo recuerdo al presidente Kast el 13 de marzo que dijo: el que nada hace, nada teme, para defender la auditoría de la administración pública. Y esta semana rebota esa frase porque el oficialismo y el gobierno no están disponibles para que la UAF tenga una herramienta más para perseguir el dinero del crimen organizado. Recién veíamos en titulares cómo el crimen organizado utiliza las cuentas bancarias. Hace 1 año o 2 años, cuando se discutía esto, se decía, la derecha decía, y funcionarios de gobierno ahora decían que que no usaban las cuentas corrientes. Que no hacían transferencia, que el crimen organizado no hacía transferencia, lo que es falso, nos hemos dado cuenta, y yo espero que... Nos recuerda aquí nuestro editor Bernardo Fontaine, señaló. Bernardo Fontaine, y de hecho acaba de decir que se equivocó Bernardo Fontaine, porque sí hacen transferencias, y yo espero que se apruebe. Obviamente el gobierno no quiere, yo no sé por qué, no sé qué esconden, pero esto es una herramienta más para combatir el crimen organizado y ojalá se apruebe. Rodrigo. Más allá de la votación que va a tener el día del Senado, yo me coincido con Danilo que es probable que tengamos comisión mixta y no debería haber sorpresa en eso. Aquí la discusión de fondo no es que se esconde ni el que nadie hace nada tema, aquí hay que respetar la institucionalidad. Chile tiene un mecanismo para levantar el secreto bancario. Entregado a quien corresponde, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que tiene que tomar las medidas necesarias justamente para este tipo de intervenciones en la vida privada de las personas, independientes de que puedan tener aristas criminológicas o vinculadas a comisiones de delitos, por graves que sean. Pero aquí hay que respetar la institucionalidad y son los tribunales los que están encomendados por mandato constitucional a determinar lo justo y lo injusto y entregar mecanismos para que se pueda investigar de manera eficaz. Discutamos la eficacia, discutamos los mecanismos, cómo quizás acelerar esto, pero a mí no me parece entregarle a una administración distinta, a un burócrata, a alguien que quizás tiene una mirada más política, una decisión que es técnica y de justicia. Y me parece que hoy en día, como está configurado el secreto bancario, entregado a un organismo que da tranquilidad a todo el mundo, es el camino que hay que seguir. Si quieren, acelerémoslo, busquemos mecanismos. Y creo que el ministro Quirós algo de eso anticipó también, que él está dispuesto a conversar en torno a entregar mejores mecanismos al Poder Judicial. Insisto, que es el encargado para de que sea más rápido, dice para tú. que pueda ser más rápido. La plata no huele, hoy, digamos. si hay antecedentes que puedan ameritar una investigación, se demora entre 10 y 12 horas el levantamiento bancario, si están los antecedentes robustos y potentes. Okay. Pero no entregarle a la política decisiones que son técnicas y de justicia. Danilo, ¿querés complementar? La UAF no es una institución política, como dice Rodrigo, porque cuando se levanta el secreto bancario, lo que dice este artículo es darle la potestad a la UAF para levantar alertas sobre reportes sospechosos de bancos, movimientos de funcionarios públicos, movimientos extraños de funcionarios públicos y personas jurídicas. Súper acotado y en una institución que es
ampliamente, yo esperaba hasta las palabras de Rodrigo, ampliamente aprobada de forma transversal, que es la UAF. Con otras facultades. Yo quiero decir que aquí a veces se levanta la OCDE como ejemplo. Bueno, en la OCDE esto ocurre en todos los países, salvo en Chile y en Australia. Rodrigo, a propósito de lo que habló el fiscal nacional Ángel Valencia en diario La Segunda, él manifiesta la necesidad de discutir este tema del secreto bancario, incluso para instituciones públicas, sin vía judicial. ¿Esa sí podría ser una alternativa a lo mejor a la que el sector de oficialismo hoy se podría abrir a discutir? Yo creo que son distintos los recursos de todos los chilenos en el mundo público a la billetera o las cuentas privadas de las personas. Es indudable que ambas materias, no estoy diciendo solamente la pública, ambas son susceptibles de ser discutidas, pero bajo ciertos parámetros establecidos y respetando también lo que ha sido la tradición constitucional de nuestro país y la encomendación o la delegación de facultades al Poder Judicial. A mí me parece que es una discusión necesaria. El avance del crimen organizado amerita ciertos cambios. Lo acabamos de ver con el presidente José Antonio Kast, que ha presentado 2 proyectos de ley que cambian un poco la institucionalidad, porque justamente las condiciones criminológicas, sociales, económicas van cambiando, van mutando y hace necesario conversar estos temas. No me parece que el camino adecuado sea entregar a un organismo distinto al Poder Judicial facultades que no tienen hasta el minuto entregadas y que hasta el minuto las instituciones, cuando funcionan correctamente, hay que seguir persistiendo en esto. Ahí me voy a ser persistente en el momento de que la justicia y estos mecanismos hasta el minuto... La OCDE... No, o sea, yo creo que darle una nueva herramienta a la persecución del crimen organizado, que fue una de las banderas de la campaña del presidente Kast, creo que todos deberíamos estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que el presidente Kast, su nuevo ministro Martín Arrau y la institucionalidad, entre ellos el Ministerio Público, por supuesto, tenga una nueva herramienta. Una herramienta que Chile no tiene y que tienen todos los países de la OCDE, salvo Australia y Chile. Entonces, yo no entiendo cuál es... yo le quiero decir que cuando ocurrió la votación la semana pasada y la votación que va a ocurrir mañana, gracias a los votos del oficialismo, hoy los criminales tienen más certeza de que nadie se va a meter en sus cuentas corrientes y nadie va a ver estos movimientos extraños que podría levantar el levantamiento del secreto bancario. Eso es falso, porque acabamos de ver 14 detenidos justamente con la institucionalidad vigente. Imagínate cuántos más podrían existir. Es que esa es la pregunta que se abre en el fondo, ya con las mismas herramientas que tienen los países de la OCDE. Teniendo la certeza que hay una penetración del crimen organizado en la banca. Una autorización judicial rápida, distinta, quizás puede ser así, pero tiene que estar involucrado un poder del Estado como el Poder Judicial, porque da certeza. Ningún país de la OCDE tiene ese criterio que tú le quieres dar a la persecución del crimen organizado. Yo creo que hay que entregarle toda la herramienta al Estado para perseguir el crimen organizado. Adelante el levantamiento del secreto bancario, que triste que yo pensaba que todo Chile estábamos atrás de la lucha contra el crimen organizado. Qué triste que la derecha y el presidente Kast y su gobierno no lo estén. Pero bueno, esto va a ser una discusión de largo plazo porque esto va a entrar a mixta y vamos a ver qué conclusiones se sacan desde ahí. Rodrigo, ¿algún punto que complementar? No, sí, esto es histórico. Aquí la izquierda ha mantenido esto como un estándar, pero la verdad que yo, a diferencia de Danilo, creo que la institucionalidad vigente, quizás con más atribuciones, da certeza a las personas y evita efectivamente que poderes o que cambios circunstanciales en algunos organismos que Danilo alaba bastante, pero yo tengo serias dudas con respecto a entregarle más atribuciones de las que corresponden, de las cuales fueron creadas, daría más tranquilidad o más certeza de investigación. Hoy vemos como con la institucionalidad vigente hay 14 detenidos en Tendrabo, justamente con el levantamiento secreto bancario, pero con el procedimiento justo, necesario, antecedente, porque aquí no se trata del mero entrega antecedentes, sino que tiene que haber una investigación seria para tomar decisiones de esa categoría, de esa envergadura. Bueno, quedaremos atentos a cómo sigue la discusión. Mañana hay votación en el Senado y el gobierno ha anunciado también que va a presentar un proyecto en torno a la materia. Algunos lo señalan como una estrategia también para condicionar ahí tal vez los votos del oficialismo. Que preparan una indicación para la discusión en la mixta en vez de presentar un nuevo proyecto. No tiene ningún sentido. Mira, y lo dice ahí, hablándole al país. Un consejo un consejo sobre seguimiento legislativo, nomás al gobierno, que no espere un nuevo proyecto, que vaya mixta y que llegue y que tengamos un acuerdo transversal al respecto. Bien, Danilo, Rodrigo. No presente 1.600 indicaciones como lo hace la oposición a los proyectos de ley, estamos todo bien. Ok, vamos a la pausa, al regreso más temas en Voces del Poder. Ya estamos de vuelta.
Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. De vuelta con Voces del Poder, esto es CNN Chile Radio. Cuando son las 9:50 nos acompaña este lunes Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y Danilo Herrera, cientista político, habituales del programa. Vamos con el otro tema, acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. ¿Quiénes se suman? ¿Hay piso político allí, Rodrigo? Parece que piso político hay, por lo que nos hemos enterado de que habrían personas del Partido de la Gente que estarían sumándose independientes. Recordemos que el oficialismo requiere 78 votos para ser aprobado, declarar sí o no al lugar a la acusación. Finalmente el juicio se realiza en su segunda parte en el Senado. Este es solamente un trámite en donde la Cámara de Diputados da como la posibilidad de que sea investigada una autoridad que habría caído en las causales que se determinan para ser acusado constitucionalmente. A mí, en lo particular, y por eso quiero hacer un matiz, nunca me han gustado las acusaciones constitucionales como mecanismo primero para fiscalizar los actos del gobierno. Creo que hay otros sistemas, hay otros mecanismos como las comisiones investigadoras, a uno le podrá gustar o no, las interpelaciones parlamentarias, citar a ministros, pero estamos hablando de un caso distinto, un caso de una persona que dejó el gobierno ya porque el gobierno terminó el día 11 de marzo, que además hay un plazo establecido de 3 meses para ser presentada esta acusación. No, si estamos en los días prácticamente, estamos en los días. Estamos en la que más. El 11. ¿Cuándo es 11? El día jueves, creo que es el día 11. El jueves, claro. Entonces, hasta ese día se puede presentar la acusación y eso hace inviables los otros mecanismos. A mí no me gusta, creo que desde el gobierno de Piñera 2, por parte de la oposición entonces, en el caso del presidente también Boric, por la oposición también entonces, se mal utilizó este mecanismo. Y creo que acá, no habiendo estas instancias previas, quizás amerita la reflexión de si es adecuado o no. Yo no he visto el nivel acusatorio. Hay que ver si tiene efectivamente no solamente argumentos políticos, claro, sino argumentos jurídicos, pero lo que hemos visto es que no solamente esto partió como una acusación del Partido Nacional Libertario y Republicano, sino que luego de la reflexión y la revisión se ha ido sumando gente de Chile Vamos, se ha ido sumando gente del Partido de la Gente, anunció el diputado Olivares y el diputado Briones que también se sumarían, al parecer también habrían diputados independientes, entonces al parecer una cosa es el libro que tiene sustento también claro, para acusar. Pero no se sabe todavía si toda la bancada del Partido de la Gente. Eso pero al menos recordemos que el Partido de la Gente tiene como un acuerdo medio tácito de que tienen posibilidades de descolgarse en algunas votaciones. Pero una vez al año. ¿Una vez al año? Una o vez dos o al tres. año. Una vez al año. No sé si eran 2 o 3 o una vez al año. Pero no sé si le gustará tanto al Partido de así. la Gente que esta sea una acusación que viene del Partido Nacional Libertario. De repente lo miran como... Lo que sí es un escenario bastante incierto para el ministro Grau, y esta tiene una complejidad porque recordemos que la acusación constitucional, la gran sanción es que lo inhabilita, en este caso particularmente lo inhabilita por 5 años para ejercer cualquier cargo público. Entonces claro, es una complejidad. Que incluye ser profesor de universidad pública. Exacto, por que ejemplo. es el caso de Nicolás Grau en este minuto. Por eso te digo que a mí no me gusta como mecanismo, creo que hay otros previos, pero aquí se configura en escenario distinto porque esta es una autoridad que dejó el gobierno porque terminó hace un poquito más de 2 meses y se está cumpliendo un plazo justamente para investigar eventualmente infracciones a la Constitución y que ameritarían una acusación de este tipo. Bien, Danilo, te doy la palabra de inmediato, solamente para poner otro tema en contexto. El día de hoy en Tele 13 Radio el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle estuvo invitado, se le preguntó por este tema, hizo un análisis en torno a lo que significa una acusación constitucional y decía que parte probablemente de lo que se debe discutir en el mediano plazo de cambios al sistema político podrían también eventualmente incluir modificaciones a lo que hoy día se conoce como acusación constitucional para, comillas, no caer en estos usos abusivos del recurso. Danilo. Sí, yo creo que hay un problema y que necesitas tan pocas firmas, porque se necesitan 10 firmas para presentar una acusación constitucional. Desde 10 hasta 20 necesita la acusación. Yo creo que sí podría ser un problema, pero a ver, sobre el fondo, lo están acusando de proyectar mal cifras. Al final, esa es la discusión. Yo sé que Rodrigo ya leyó, ya leyó el borrador que andaba circulando desde la semana pasada, pero proyectar cifras macroeconómicas es una forma más sofisticada de adivinar el futuro. Hemos tenido errores no solo en el gobierno pasado, sino que en el anterior también, donde hay errores, yo creo que son más bien profundos y sistemáticos de Hacienda y de la DIPRES en particular, y convertir eso
en una causal de acusación constitucional en un precedente gravísimo, creo yo. Pero despejado eso, que es el fondo y que yo creo que no se va a discutir suficiente, aquí hay un problema. El problema de forma que rehúye Rodrigo en su respuesta es que aquí hay una disputa entre las derechas. O sea, aquí está la derechita valiente, que es el Partido Nacional Libertario, que presenta esto. El Partido Republicano, al verse disminuido como si llevamos años acusando a Chile Vamos de derechita cobarde, nosotros tenemos que subirnos a este carro, se suben al carro de Johannes Kaiser. El Chile Vamos empieza... ¿Cómo me van a acusar de derechita cobarde de nuevo? Yo suponía que esto estaba superado, esta discusión, así que nos vamos a subir también al carro. Y el Partido de la Gente, como no tiene nada que discutir en la mega reforma, que el Partido de la Gente hace 2 semanas era porque no tiene senadores, claro. Era titular todos los días por la mega reforma, Sí. ahora no tiene senadores, entonces una forma razonable de estar en la palestra de la opinión pública es estar arriba de esta acusación constitucional. Pero independiente del Partido de la Gente, yo creo que la discusión entre derechita valiente y derechita cobarde que ha tenido el Partido Republicano desde su fundación, es el etos fundacional del Partido Republicano, decirle cobarde a Chile Vamos en particular, nos lleva a todo esto. Y además Kaiser por la derecha del Partido Republicano intentando dar esta pugna. Ya, pero está claro que Y todo ese es Chile el- Vamos se suma. No lo sé. No, Habrá aquí lo que está dando verlo. por hecho Danilo, entonces está La anticipando, tiene más diputada- información ¿Tienes que yo, información? parece. La diputada Flor Weisse Weisse. mandó un video ayer a la prensa diciendo que se estaban sumando a la acusación, la UDI al menos. Entonces, esta es una disputa del debate de qué derecha es más valiente al final. Ese No, es el yo creo que punto. aquí el debate de fondo es si están las causales. Y es distinto efectivamente la actitud Y que es ha lo que has tenido... podido la conocer. actitud que ha Porque tenido aquí Chile Danilo decía Vamos. que estuviste leyendo un ¿Cómo? borrador. ¿No te llegó el borrador? yo Te lo voy a leí- mandar. Te lo voy a no, mandar. sí lo tengo. Yo lo leí. Ya, pero eso, pues, ¿qué leíste? ¿Está en No, ese hay fundamento? espacio efectivamente para una acusación constitucional. Si aquí el tema no es si solamente están las causales, aquí uno tiene que también dimensionar el momento político. Yo insisto, este es un mecanismo de última ratio, por lo menos así me lo enseñaron a mí en la Facultad de Derecho. Aquí estamos frente a una autoridad que dejó el mandato, lamentablemente, para utilizar los mecanismos que sí me gustan, que haberlo citado al Congreso a una interpelación, haber creado una comisión investigadora para determinar eventualmente la responsabilidad efectiva, administrativa y política del exministro, pero aquí los plazos juegan en contra y el Partido Nacional Libertario decidió presentar una acusación. A mí no me gusta tampoco porque creo que hay un momento político complejo, de diálogo, de un proyecto Claro, también que está polariza la detrás, discusión y que también. puede significar como consecuencia que la oposición se alinee en torno a esta acusación. Vamos a ver lo que van a hacer también los parlamentarios de oposición, si es que van a apoyar o no la acusación. Al parecer habrían algunos descuelgues y eso lo vamos a ver el día que se vote. Entonces, creo que este mecanismo entorpece la discusión política. Pero la discusión política de la derecha cobarde. Yo creo que no, fíjate, porque Chile Vamos no se sumó inmediatamente, sino que tomó una decisión en torno a los antecedentes, al borrador que tú comentaste, y después de una reflexión. Porque era bastante fácil sumarse el mismo día y compartir la conferencia de prensa con el Partido Nacional Libertario o con el Republicano, porque fueron 2 conferencias diferentes, pero pese a las provocaciones por parte de algunos parlamentarios, Chile Vamos, la UDI y la Renovación dijeron vamos a estudiar los antecedentes en su mérito y en torno a eso vamos a tener una oposición, una posición con respecto a esta acusación. Nadie respondió al concepto de derechista cobarde o la provocación de responder a Sí, su pero- El diputado Romero de Republicanos, Sí. presidente de la Comisión de Hacienda, tuiteó el fin de semana, creo. Ahora vamos a saber quiénes son los de verdad. No, el otro día en lo una dijo- entrevista también dijo. ¿lo dijo? Lo dijo en un programa, Imagínate. en un medio paralelo. Pero Chile Sí. Vamos le respondió que no va a responder a este tipo de provocaciones y se va a estudiar los antecedentes en mérito. Y luego de estudiar los antecedentes en mérito, al parecer habría consenso justamente para aprobar esta acusación, que yo coincido con Danilo. Creo que es importante quizás repensar, porque el algoritmo de 10 como mínimo y máximo 20 está pensado con un parlamento de 120 diputados, no con un sí. parlamento Toda la de razón. 155. Claro, eso lo jóvenes. planteaba, Por de eso te hecho, digo, el presidente es un Frey piso, en entrevista hoy día, que creo como que les es decía. bastante bajo justamente para acusar
a una autoridad. Igual lo suficientemente alto para que al Partido Nacional Libertario no le alcance para presentar una acusación constitucional y requieran firmas del Partido Republicano, que se sumaron a los 10 minutos. Y al Partido de la Gente. El Partido de la Gente Sí, también pues me apoya. El Partido Republicano se sumó a los 10 minutos porque ¿cómo van a ellos ser menos valientes que el Partido Nacional Libertario? Las disputas de la derecha, de quién es más de derecha y quién es más de verdad, es una disputa que sigue presente en la derecha y que, pese a que se intente excluir este tema del debate, es lo fundante en esta acusación constitucional. Nadie está hablando realmente de Grau. Están hablando de quién es más de derecha y quién reafirma esa posición en el Congreso. Lo que es indudable es que a medida que se ha ido conociendo los Ok. argumentos políticos y jurídicos de esta acusación, ha ido tomando más forma y no solamente se ha ido sumando el Partido Nacional Libertario Republicano, sino que Chile Vamos, parte del Partido de la Gente, parte independiente. René Lincoln, al parecer, habría dado también su visto bueno a sumarse a esta acusación, y no me vengan a decir que aquí es parte de la derechita Ya. o moderado cobarde, Bueno. sino que al parecer los argumentos están haciendo eco y hemos visto que el ministro Grau estaba desplegado. ¿Te gusta la acusación Ok. constitucional entonces? A mí no me gusta, insisto, pero Bien. creo que aquí se configura un escenario diferente. Claro, eso señalabas anteriormente. Veremos qué pasa. Esta semana es fundamental. Tenemos muchas noticias por delante. Último tema y tengo 35 segundos para cada uno. Alcanzamos, Cuestionamiento a los costos de tesorería a deudores del CAE. ¿Cómo han visto este tema? Se ha presentado un oficio de parte del Frente Amplio a la tesorería y hay quienes señalan que estamos encima o tenemos enfrente algo que podría ser incluso ilegal. ¿Cómo lo has visto, Rodrigo? Vamos a ver lo que dice la Contraloría y los tribunales. Enhorabuena que se esté cobrando a personas, sobre todo por lo que dijo la ministra, que se les dio aviso, que tienen altas rentas, que se comprometieron para pagar un beneficio social que establece el Estado, y que se han encontrado con la sorpresa efectivamente de encontrar descuentos en su cuenta corriente, como lo tienen otras también personas que incumplen compromisos con el Estado. Entonces, yo creo que es una buena noticia que se haya empezado a cobrar este tipo de deudas, sobre todo aquellas que reciben altas rentas y personas que tienen sueldos sobre los 5 millones de pesos mensuales y no están al día en sus deudas. Eso es consecuencia también de una propuesta y una promesa. Sí, pero es que hay del gente que no presiden- tiene necesariamente del alta renta y presidente le ha Boric, pasado. que prometió condonar el CAE y todo el mundo Sí. dejó de pagar el CAE, incluido alta autoridad, y me parece bien que vamos en la línea de la cobrabilidad. Estamos hablando de 200, 300 millones de dólares, que significan 3 meses de bonos anunciados por el presidente de la República para los hijos en este momento. Entonces, creo Bueno, que se paga una sola vez. Pero por eso, por aquí tenéis 300 millones de dólares de personas que están incumpliendo. Yo un pago el compromiso. crédito del Daniel. Estado, lo pago todos los meses. Muy Llevo bien, lo 133, lo revisé anoche para esta conversación, llevo 133 cuotas de 240. Nunca me he atrasado porque he tenido la suerte de tener pega desde que salí de la universidad, pero hay muchas personas que se quedaron, estudian incompleto. Es un problema, estudio incompleto, gente que no encontró pega Sí, en claro. lo que trabajó. Hay un problema aquí y esto se convierte, lo intentó solucionar el presidente Boric. A mí no me gustaba la fórmula del presidente Boric, pero independiente de eso, este es un problema. La deuda universitaria es un problema que la tiene que solucionar, y si no la quiere solucionar el presidente Kast, le tocará al otro presidente, pero es un problema que se tiene que solucionar. El CAE ya no está dando abasto y el Estado pierde mucha plata al respecto. Sobre los cobros en particular, 30 segundos, a ver, está bien que le cobren a las personas que ganan 5 millones de pesos, pero hay personas que dicen, y están sus declaraciones en redes sociales y también en tribunales, de que ellos ganan menos de 1 millón de pesos y les vaciaron las cuentas corrientes. Ahí hay un problema, porque esta solución o este hito comunicacional que hacía el gobierno, que era cobrarle a los que tenían mayores rentas, que tenían mucha legitimidad, podría terminar siendo un problema por estos excesos que podrían estar ocurriendo y podrían ser muy delicados. Sí, eso Estamos se de tiene que acuerdo investigar. que hay que cobrar el Sí. CAE a los que tienen que pagarlo. ¿Más los más de 5 millones de pesos? De todas Por maneras. supuesto. Ok, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Danilo Herrera, cientista político, un gusto como siempre tenerlos acá, Muchas que tengan gracias. una buena semana. Exacto. Muchas Muy bien. gracias. 10:04, nos vamos a la pausa a esta hora en CNN Chile Radio, la temperatura sube lento. 12:04 es la temperatura a esta hora, ahí lo destacamos, en la comuna de Ñuñoa, región metropolitana. Pausa, ya estamos de vuelta. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio.